La bienvenida en nuestros estudios a Roxana Silva, ella es vocal del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar sobre esta polémica con relación a la falsificación de firmas. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. El Consejo Nacional Electoral, a propósito de este tema, advirtió aplicar la ley a las organizaciones y movimientos políticos que han incurrido en engaño a la fe pública. A propósito de este tema, estamos hablando de qué ley. El Código de la Democracia contempla este tipo de irregularidades o de vivezas criollas de los partidos políticos. El Código de la Democracia y también la Constitución establece que el Consejo Nacional Electoral tiene como competencia justamente la verificación de las firmas y también el proceso de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. Convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar resultados, posicionar a los ganadores de las elecciones, pero también mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, sus directivas y verificar los procesos de inscripción. Adicionalmente, frente a lo que se ha mencionado y que es de conocimiento público de la ciudadanía, al parecer habría una presunción de un delito de falsificación de documentos públicos o de firmas. En este sentido, es el Código Penal que establece justamente las sanciones para este tipo de casos y será la autoridad competente, luego de una investigación, la investigación respectiva, y luego para determinar a los presuntos autores, cómplices y encubridores, donde se establecerá y se aplicará el rigor de la ley de conformidad con lo que establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Ahora, con relación a este escándalo, la falsificación de firmas al interior del Consejo Nacional Electoral, se plantean varias hipótesis, entre ellas que los partidos políticos obtuvieron estas firmas de empresas fantasmas que se encargaron de vender las bases de datos, así como también funcionarios inescrupulosos al interior del Consejo Nacional Electoral, un sistema caduco y que no funciona bien y que puede ser susceptible de manipuleo incluso dentro del Consejo Nacional Electoral, o que los partidos políticos pagaron X cantidad de dinero a las personas, a los ciudadanos para firmar en este caso. ¿Cuáles de esas hipótesis o con cuál de ellas se queda el Consejo Nacional Electoral? Bueno, el Consejo Nacional Electoral sienta principios de transparencia y de honestidad, realizando un proceso primero de denuncia, como lo realizó el 26 de julio, de conformidad a las investigaciones internas que se han realizado. Pero también se debe mencionar de que las organizaciones políticas son la base de un sistema democrático. Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas tenemos que confiar en nuestras organizaciones políticas para el tema de fortalecimiento de la democracia. De aquí la necesidad de que estas organizaciones políticas primero se fortalezcan, segundo, de que el Consejo Nacional Electoral también adquiera un fortalecimiento institucional para que este tipo de situaciones no se den. Pero aquí hay una importante alianza, digamos así, que son los ciudadanos y ciudadanas que tienen el derecho a informarse y también el derecho a denunciar cuando una información propia, personal, ha sido mal utilizada. Y también el rol que juegan los medios de comunicación para dar información a la ciudadanía. Nosotros como Consejo Nacional Electoral en estos momentos hemos dado a conocer a la ciudadanía, hemos dado a conocer a las autoridades estas irregularidades, y lo que se requiere aquí es que las autoridades competentes se establezcan cuáles son las autorías o los cómplices o encubridores de estos actos. Doctora Silva, dentro de este campo, los partidos políticos que ya están inscritos y que ustedes dieron paso, pues también reclaman y dicen, ¿por qué no verificaron antes de aceptarnos para las próximas elecciones y no cuando ya estamos? Bueno, es que nosotros vamos a hacer un proceso de revisión de las firmas, tanto de aquellas organizaciones políticas que obtuvieron su personería jurídica y de aquellas que están en un proceso de verificación de las firmas, es decir, de aquellas que no han obtenido la personería jurídica. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar un procesamiento del 100% de las firmas. ¿Pero fue falla de las organizaciones en este caso? Bueno, podríamos decir de que también aquellas organizaciones políticas que presentaron una documentación con una supuesta firma falsa, eso está induciendo a un posible engaño de la autoridad competente de la revisión de las firmas. Pero también hay un detalle muy importante que vale la pena recordar, que los ciudadanos y ciudadanas deben tener esa voluntad y conciencia de pertenecer a una organización política, ya sea partido o movimiento, pero también compartir sus principios ideológicos como tal. Entonces, es importante señalar de que hay varios actores en un proceso de esta naturaleza. Por lo
lo tanto, el Consejo Nacional Electoral, permítame comentarlo para que la ciudadanía lo conozca, el día de ayer aprobó en una sesión del Pleno la normativa para el proceso de verificación y validación de datos y firmas en las fichas de afiliación y formularios de adhesión a las organizaciones políticas. Nosotros comenzamos este proceso el día de hoy a la 1 de la tarde y vamos a contar con 450 personas que van a realizar el proceso respectivo de verificación. Vamos a trabajar en varios turnos, de 7 a 3 de la tarde, de 3 a 11 de la noche, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y tenemos varios equipos, un equipo de verificación, un equipo de revisión y un equipo integrado por peritos caligráficos que den fe de este tipo de información que requiere la ciudadanía conocerlo. Adicionalmente, nosotros hemos planteado que este proceso es un proceso público, se lo hace en el Coliseo, lo realizaremos a partir de hoy en el Coliseo del Colegio Benalcázar y van a estar presentes observadores nacionales e internacionales y también los delegados de las organizaciones políticas. Vamos a ver cuál es la reacción también de ciertos dirigentes de movimientos políticos o partidos desde la ciudad de Guayaquil y cuáles serán sus reacciones con respecto al tema. Que ya Correa no tiene la misma popularidad que antes y que por eso ahora se pretende eliminar a sus opositores con el escándalo de las firmas falsas. Y es verdad, pues, que ha sacado en quema a todos los líderes de la partidocracia. Pero a mí nunca me ha ganado. Fabricio Correa sabe cómo ganar una presidencia desde cero. Yo sospecho que la intención es, en vista de que está al borde de perder las elecciones, es parar las elecciones. Y dicen que hay hasta incoherencias en todo este entuerto político. Aquí está presente el abogado Roberto Ponce, director nacional del partido, prianista de corazón, y lo tienen en Alianza País como uno de sus afiliados. Es de reírse de todo equipo. Incluso a mí, que soy el líder de equipo, a mí, a Fabricio Correa, que soy el líder de equipo, me han desaparecido. No aparezco. No salgo en el Consejo Nacional Electoral, en el famoso SIOP, Sistema de Información de Organizaciones Políticas. El hermano del presidente incluso dice que su movimiento entregó 280.000 firmas de apoyo y que cumplió con todos los requisitos. Lo que hay que hacer es actuar con rectitud y calificar a todos los que tenemos la certificación grabada y por escrito de que no nos falta cumplir absolutamente nada. Yo tengo más de 600.000 firmas listas a entregar al Tribunal Electoral para completar el 1.000.000 de firmas, por si acaso hay alguna falsificada por ahí. Javier Figueroa, RTU, el canal de las noticias. ¿Qué decir ante estos actores políticos también que de una u otra manera reclaman y también miren los errores? Primeramente es importante que la ciudadanía conozca que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera ha pensado suspender las elecciones. Nosotros tenemos un calendario electoral que fue aprobado el 24 de febrero del 2012. Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo con lo que señala el calendario electoral. En este sentido, vale la pena señalar de que la función electoral está compuesta por dos instituciones, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros somos una entidad y que los actuales representantes directivos del Consejo Nacional Electoral fuimos elegidos por un concurso público de oposición y méritos que por primera vez en la historia del país cualquier ciudadano y ciudadana, y como yo me autocatalogo como una ciudadana de a pie, pudo postularse y participar en un proceso de esta naturaleza, donde di en mi caso personal a conocer públicamente, como lo hicieron los otros participantes, a conocer su hoja de vida, su trayectoria profesional, personal inclusive, y también se rindió una prueba de conocimientos. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral está actuando con la rectitud y sentando principios de transparencia, pero es de conocimiento público, que muchas instituciones del país necesitan fortalecerse. Y en ese sentido, los directivos, los vocales, los integrantes, los consejeros del Consejo Nacional Electoral estamos trabajando para fortalecer la institución. Después de la Constitución, aprobada la Constitución en el 2008, hubo un proceso de transición. Este es el primer Consejo Nacional Electoral que se eligió de forma definitiva por el tiempo
establecido tanto en el Código de la Democracia y también en el Consejo Nacional Electoral. Pero es de conocimiento público también de que la democracia en nuestro país debe fortalecerse, así como el sistema de partidos. Con este panorama, al momento el Consejo Nacional Electoral ha anunciado la posibilidad de realizar una revisión manual de todas estas firmas. Sin embargo, hay plazos que cumplirse. El 17 de agosto tiene que estar cumplido este proceso. ¿Esto significa que se van a extender en las fechas o definitivamente no? No, nosotros no nos vamos a extender en las fechas. La ciudadanía tiene que conocer que el 17 de agosto nosotros daremos la información pública de cuáles son las organizaciones políticas que participarán en la contienda electoral del 2013. Lo que sí no dejará de hacer el Consejo Nacional Electoral es de brindar la información a la ciudadanía y, segundo, iniciar las acciones legales que sean necesarias para el esclarecimiento de estos hechos. Es importante que todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianos sepamos qué es lo que ha sucedido y que el país necesita sentar principios de transparencia, como lo dice nuestra Constitución. Lejos del escándalo que significa la falsificación de firmas, usted ya lo decía, este es un tema de delito penal, la falsificación de firmas, que será sancionado con 5, 6 o 9 años de prisión, dependiendo las circunstancias, y en esto se compromete el Consejo Nacional Electoral en llegar hasta las últimas consecuencias en estas acciones jurídicas penales, pero también una sanción muy pronta para aplicarse sería la restricción en los registros de los movimientos y las tiendas políticas al interior del Consejo Nacional Electoral. Esta es la sanción primaria. Básicamente hay que recordar algo. El 18 de julio se culminó el plazo para que cualquier organización política pueda presentar la solicitud de inscripción y de reinscripción de las organizaciones políticas. Cualquier tipo de solicitud fuera del 18 de julio, ¿verdad?, significa que las organizaciones políticas, luego del proceso de revisión, actuarán o participarán en las elecciones del 2014, que son las elecciones locales fundamentalmente. Entonces, es importante que la ciudadanía conozca que estamos cumpliendo los pasos y los tiempos establecidos en el calendario electoral, y para ello, permítame señalar que en este periodo, es decir, desde el 31 de julio hasta el 13 de agosto, nosotros tendremos revisada la información de conformidad a este proceso de verificación de firmas que yo he mencionado el día de hoy. Ahora, existen también los partidos políticos tradicionales como el MPD, el Partido Social Cristiano, el Partido Sociedad Patriótica, entre otros, quienes responsabilizan directamente de este escándalo de falsificación de firmas al Consejo Nacional Electoral y han anunciado incluso tomar acciones jurídicas en contra de este organismo. ¿Usted considera que existen justificaciones para aquello? Bueno, cualquier persona tiene el derecho a poder denunciar ante las autoridades competentes. Nosotros estamos cumpliendo con lo que establece la normativa, tanto constitucional, legal como reglamentaria, y también nosotros estamos realizando las acciones ante otras autoridades, como en el caso de la Fiscalía, y también tomando los correctivos al interior del Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos autoridades públicas y nosotros debemos cumplir con todo lo que señala la administración pública para el efecto. Para dejar de dudas, ustedes van a aplicar la ley a todos los partidos y movimientos inscritos, como lo decían justamente los otros actores políticos, hasta incluso de Alianza País. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que dice la normativa, y aquí no hay una discrecionalidad. La ley es para todos y por lo tanto ese es nuestro horizonte y ese es nuestra obligación y deber como autoridades. ¿Ustedes continúan receptando denuncias de falsificación de firmas en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, le comento, nosotros hemos a través de nuestra página web www.cne.gov.es, www.cne.gov.es, hay justamente un link donde cualquier ciudadano puede obtener la información para verificar esto. Adicionalmente se presentan los pasos que se deben seguir y también, por ejemplo, en la delegación provincial del Guayas se ha puesto una persona para que recepte las denuncias que los ciudadanos están presentando al respecto. Entonces puede hacer el proceso de verificación, ya sea de forma digital o si no de forma personal en las delegaciones provinciales. Por lo tanto, la autoridad competente para la recepción de las firmas o de las presuntas firmas falsificadas se lo está realizando a través de la Fiscalía, ¿no? Muy bien.
Entonces le quiero agradecer en esta mañana, y bueno, y los que hemos anunciado, hemos mencionado, queda como transparencia del Consejo Nacional Electoral. Las 7 de la mañana con 31 minutos, agradecemos la visita de Roxana Silva, vocal del Consejo Nacional Electoral, y le agradecemos por sus aportes y las gestiones que se realizarán a futuro en forma inmediata con relación a este tema y escándalo, la falsificación de firmas.